Yatiris, adivinos andinos, ceremonia manual para el pago a la Pachamama, lectura de la suerte mediante la coca, del poeta, escritor, periodista, promotor de la cultura aymara y yatiri puneño José Luis Ayala. Universidad Ricardo Palma, editorial universitaria, primera edición, agosto de 2009, con 321 páginas. El libro está conformado por 22 capítulos. Los primeros 15 capítulos son una transcripción de la entrevista realizada por el autor durante 4 días al yatiri José Guagualuque Sucasaire, hombre aymara, sabio, humilde, procedente del Ayllu Janansaya, monolingüe en el idioma aymara de la variación dialectal huancané. Nació el 14 de septiembre de 1910 en la estancia Machaxmarca y falleció el 2 de febrero de 2003. Era un vidente, curandero rural, médico campesino, saori y adivino en coca, conocedor de muchos secretos de la cultura andina. Cada capítulo está titulado conforme a la temática dictada por las preguntas y respuestas desarrolladas durante la entrevista, dejando por escrito saberes atávicos propios de la cultura andina, que el yatiri ofrece a través de frases, ideas y conocimientos sobre el cosmos, la naturaleza, el origen de la humanidad, la astronomía, las constelaciones, las estrellas, la historia del pueblo aymara, las enfermedades, secretos sobre la medicina popular, percepciones y reflexiones sobre la vida, la muerte y el comportamiento de la sociedad, develando la sabiduría ancestral andina para ayudarnos a entender mejor la cultura aymara al mostrar diversos temas que atañen a sus costumbres, creencias, rituales, festejos, profecías, etc. El capítulo 16 contiene 10 relatos o cuentos narrados por el yatiri. El capítulo 17 constituye una descripción didáctica y pedagógica efectuada por el autor de cómo realizar el pago a la Pachamama, los tipos de pago, la disposición de los elementos que lo conforman, las oraciones que se hacen. En el capítulo 18 y 19 el autor describe cómo realizar la lectura de la hoja de coca. Para el autor fue fácil comprender y describir a cabalidad ambas prácticas debido a que él también es un yatiri. El capítulo 20 es un vocabulario español aymara. El capítulo 21 incluye láminas e ilustraciones sobre los elementos del pago. El capítulo 22, titulado Iconografía, adjunta fotografías sobre la lectura de la hoja de coca y el proceso del pago a la Pachamama. Al pago a la Pachamama se le conoce también como pago a la tierra, pagu, ricadu, pagapu, mesa, misa, alcanzu, despacho. Es un rito sagrado, un acto de reconocimiento, agradecimiento, reciprocidad y retribución a la Madre Tierra por los frutos recibidos. Se realiza para recuperar la armonía perdida, el equilibrio emocional, por medio de una reflexión de conciencia individual y colectiva, impulsada por el yatiri, cuyo propósito es la reconciliación de la persona consigo misma, con su sociedad, con la naturaleza, con el cosmos, para actuar correctamente en la vida privada y pública. Los elementos del pago varían de acuerdo a su complejidad, variedad y destino. Conocedores de la historia, sabemos cuánto han sufrido los aymaras desde tiempos remotos, con la colonización, la explotación y en la actualidad con la pobreza, la discriminación y el estado de abandono. Esta situación los ha mantenido en un estrés constante que han sabido paliar con la práctica del pago a la Pachamama, que les da esperanza de una mejor vida si logran equilibrarse emocionalmente, mantener la fe y se comprometen a llevar una buena conducta durante sus vidas, evidenciando un aspecto psicológico en el pago que, aunado al aspecto ritual, alivian y mejoran el estado psicológico de los pagantes. Para la lectura de la coca se toma en cuenta el color de las hojas, las formas humanas, la interrelación de las hojas, la disposición en el conjunto y los campos magnéticos. El yatiri lee 3 veces la coca. La coca debe estar fresca para permitir una lectura clara, lúcida e inequívoca. La hoja de coca es reconocida por los pueblos originarios desde el norte de Argentina y Chile hasta Colombia. En palabras de José Guagualuque Sucasaire, un yatiri es quien sabe curar el alma y enfermedades del cuerpo. Un sabio que conoce cómo devolver a una persona el equilibrio, el tono de vida, el calor, la fe que ha perdido,
Es un curandero, un médico de campo, un vidente, un mirador cuya visión traspasa la vida y la muerte. Puede ser un curandero o pulliri. Debe saber pedir al Padre y obtener licencia de Dios. Para ser un buen oficial, aprendiz de yatiri, tiene que haber caminado por los 3 mundos, conocer a la gente, amar a la vida, entender que no es posible hacer el mal, que el oficio no da dinero. Todo depende después si recibe o no los dones de la Pachamama. Tiene que hacer el bien, jamás hacer daño a la gente. Debe ser honrado, debe respetar a la vida, saber guardar los secretos, las relaciones que tienen los seres humanos. Tiene que defender sobre todo la vida, jamás estar del lado de la muerte. Un oficial jamás debe mentir, debe ser respetuoso en su estancia, de los animales, de la Pachamama. Tiene que conocer bien dónde están los achachilas, abuelos, en qué momento es posible detener al anchanchu, ser maligno, cómo hacer que los espíritus malignos no lleguen a dañar a los seres humanos. Sobre todo tiene que aprender a resucitar a la gente. Durante la entrevista, el yatiri respondió con sabiduría a las preguntas realizadas por el autor, señalando que sus conocimientos los adquirió mediante los sueños durante los cuales podía comunicarse con los apu, achachilas, huihuiris, espíritu del hogar. En sus respuestas a temas trascendentales que quedaron registrados en el libro, encontramos conceptos elaborados que demuestran el alcance de la sabiduría ancestral andina, algunos de los cuales son los siguientes. La vida es un soplo, un momento, una pregunta, una forma de entender la eternidad. Pero para que haya vida tiene que haber una causa. No es solo la unión de macho y hembra, empezó en la voluntad del Padre. El espíritu es un hálito, una fuerza imantada, un instante eterno, un aliento que vive por muchos años. La creación del mundo fue un acto de amor, un hecho inteligente. Nada de lo que existe es mejor que el mundo. El cielo, el ser humano, sobre todo la vida, todo se mueve para vivificarse, nada permanece estático. La creación de la vida se renueva con la muerte, no es más que un paso a la eternidad. La eternidad es el tiempo que no se detiene, es la renovación de la vida y la muerte. Los haquis, personas, saben que la muerte es la continuación de la vida y el amor. Sin muerte no hay vida, no hay renovación, todo está pues en movimiento. La Pachamama es el principio y fin de la existencia, es la esencia y eje del movimiento. Todo en la Pachamama se mueve, nada está detenido. Su fuerza hace que el viento mueva las plantas y deje caer la semilla, moviliza las aguas, fecunda el suelo, alimenta el desarrollo de las raíces, hace que llueva sobre la tierra, etc. El gran organismo de la Pachamama no se detiene, su marcha es constante y vivificadora. La fe es una fuerza indestructible, es capaz de todo, se dice también, con todo el corazón. Por el corazón pasan todos los pensamientos, los sentimientos, con el corazón amamos o morimos, por el corazón también nacemos, su sonido es claro, tiene la forma de un puño. Las huacas son centros de imantación, son imanes, son reservas de fuerza, de luz, de conocimiento. El yatiri menciona que según sus profecías, el Inca vivirá siempre. Es el movimiento y la quietud, y de tanto ser el movimiento y quietud es el tiempo detenido. El Inca es tiempo que no transcurre, es el que vendrá porque no ha pasado. De modo que cuando regrese el hijo del Apu Cuyana, Padre Sol, todo cambiará. Tunupa es el hombre que traerá justicia. Volverá, con él vendrá su señora para enseñar a la humanidad que no debe haber odio. El yatiri además dejó un mensaje importante para la humanidad y especialmente para los aymaras. Se ha perdido el equilibrio, la armonía, no hay respeto ni amor a la Pachamama, eso está ocurriendo. Con el tiempo se ha borrado de la memoria de los aymaras que somos un solo cuerpo, todos pertenecemos al Ayllu, Jurinsaya o Janansaya. Jamás hay que perder la fe y la esperanza, el valor de la voluntad y el amor a los pobres. No hay que profanar a la Pachamama ni a sus organismos interiores. Nunca hay que romper el equilibrio que hay entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. No hay que destruir la vida, la armonía entre la persona, la comunidad y su conciencia. A los niños hay que enseñarles a sentirse orgullosos de ser aymaras, a los jóvenes que construyan una sociedad sin pobres, a los adultos no hay que conformarse con lo que se tiene. Es necesario reformar la realidad y hacer que todos tengan acceso a la alegría. Gracias a su identidad cultural, Huahualuque ha mantenido viva la sabiduría ancestral andina que con su testimonio nos ha permitido conocer y comprender para poder revalorar nuestra cultura, dejándonos el deber de preservarla y practicarla.
Con este libro, el autor ha registrado la cosmovisión andina obtenida de manera directa, en el idioma natal y con las palabras de un auténtico yatire aymara, poniendo en evidencia la resiliencia de la cultura andina, que a pesar de las circunstancias adversas ha sobrevivido y aún guía la vida de los aymaras en armonía con la naturaleza, en reciprocidad con la Pachamama y la comunidad, constituyendo una fuente de valores que son necesarios practicar en la actualidad para mejorar la convivencia humana, conservar y respetar a la madre naturaleza. Te aconsejo leerlo, vale la pena tenerlo en tu biblioteca.